Se anunció un nuevo aumento de lo que es el salario mínimo vital y móvil, que uno podría decir en qué me afecta, en qué impacta para mi vida cotidiana, y ese es el principal problema, ¿no?, que estamos atravesando al día de hoy en la economía argentina, que el salario mínimo vital y móvil ha dejado de ser una referencia, un valor interesante o un valor que nosotros miremos para tener alguna idea de cuánto tiene que ganar una persona, ¿no?, de cuánto tiene que ser su salario. Voy a plantearles acá cuáles son los principales debates en relación a qué es el salario mínimo, para qué sirve, cuáles son las discusiones de qué tendríamos que hacer para poder entender de qué estamos hablando. En primer lugar, ¿cuál es el valor que aumenta y cuál es el valor del día de hoy? Bueno, 20% es el aumento, hoy está en 57.900 pesos y va a pasar a valer 69.500 pesos al mes de marzo. Ya, obviamente, los valores tienen sabor a poco. Estamos con una canasta básica alimentaria, una canasta básica total que está en 139.000 pesos. Es decir, si bien es para un hogar de 4 personas, el salario mínimo es individual, de cualquier manera, hay una diferenciación muy fuerte, un nivel de distanciamiento muy importante entre lo que se necesita para vivir y lo que es este salario, que la discusión, yo acá pongo en la placa, es si es referencia o no es referencia. ¿Para quién es? Avancemos en otra placa que también trae información. ¿Cuál es la historia reciente de este valor? Uno puede decir, bueno, viene retrocediendo fuerte. 33% es la caída entre 2015 y 2022. Y lo que acá pongo como ejemplo es lo siguiente. 100 pesos, ¿no? El poder adquisitivo del salario mínimo eran 100 pesos en diciembre de 2015. Cuando termina el gobierno de Macri, el poder adquisitivo de ese mismo salario mínimo era de 74 pesos, o sea, una caída muy fuerte, 26%. Y fíjense, 66,9 o 66 pesos con 90 sería hoy, a noviembre técnicamente, del 2022. O sea, 33% de caída en 7 años, pero particularmente el tobogán más fuerte se produjo acá. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Esa caída no se detuvo porque además tuvimos la pandemia. Y si bien cuando uno se para acá, el poder adquisitivo del salario mínimo vital y móvil, esto sería 2020-2021, no cae, tampoco aumenta mucho, tampoco varía mucho. Bueno, hay un proceso inflacionario que hace esto todavía más difícil. ¿Qué tendríamos que hacer para por lo menos recuperar el poder adquisitivo del salario mínimo vital y móvil a diciembre del 2015 y subirlo por lo menos 33%, pero además hacer que tenga un valor de referencia para lo que son las paritarias, para que son los salarios de convenio? Acá hay algo importante que hay que entender. El salario mínimo, allá por el año 2015, como tenía un poder adquisitivo más importante, lo que lograba hacer era una referencia de los básicos de convenio. Es decir, si hoy un trabajador entra a laburar con 130, 140.000 pesos, el salario mínimo de paritaria, ¿no?, 130.000 pesos de convenio con una paritaria y registrado, el salario mínimo podría ubicarse en ese piso, ¿no?, en 130, 140.000, o el piso que uno considere en una definición social que deberían tener las paritarias y los trabajadores registrados. Hay que arrancar con 150, bueno, el salario mínimo debería ser ese valor a partir del cual arrancan los principales convenios, las principales categorías. Eso ocurría antes, ocurría por ejemplo en el año 2015, entonces el valor del salario mínimo se fijaba en relación a cuánto tenía que ganar en serio un trabajador, por lo menos de manera mínima, valga la redundancia, por eso se llama así. Con una serie de cuestiones que ahora vamos a mostrar en la placa que sigue, lo que ocurrió es que el salario mínimo empezó a estar asociado, su aumento, a otras variables, entre otras cosas al gasto del Estado, al gasto fiscal. ¿Qué pasó? Hay una conexión entre el salario mínimo y 1,3 millones de programas Potenciar, que son el 50% del salario mínimo. Bien, está bueno que tengan aumento, creo que es importante que estos programas además puedan ganarle a la inflación. La misma discusión con las paritarias la aplicamos a los programas sociales. Ahora, sujetar el salario mínimo a estos programas, lo que terminó haciendo es que la discusión del salario mínimo no es una discusión libre respecto de cuánto deberían ganar los trabajadores como mínimo, sino de cuánto puede pagar el Estado este nivel de erogaciones sociales.
Por otro lado, hay una referencia vinculada al 82% de la jubilación mínima, que quizás no es el mismo nivel de gasto, pero es importante. Entonces, cuando se juntan a discutir el salario mínimo, el 20% que se decidió aumentar ahora está muy asociado a esto, a cuánto el Estado tiene que pagar y no tanto a nuestras discusiones laborales, que finalmente, a mi criterio, son más relevantes para que el salario mínimo vuelva a tener un rol de referencia. Acá yo les decía, el valor 139.738 pesos es la canasta básica, el salario mínimo es el 41%. Entonces, si no cubre ni la mitad de lo que es la canasta básica, estamos en una situación de pérdida de referencia. Es importante contarlo porque creo que hay un debate en Argentina abierto en relación a la cantidad de programas sociales, al nivel de tasa de desocupación, que por cierto es una de las más bajas en la historia argentina. Estamos en 6,7% de tasa de desocupación y a lo más importante, cómo a pesar de una tasa de desocupación más baja, hay muchas personas que perciben programas sociales porque los salarios son muy bajos. Porque las ocupaciones son informales y porque los salarios son bajos, hay un fenómeno de multiempleo que lleva a que haya muchos programas y a que, entre otras cosas, no podamos tener un debate sobre el salario mínimo quizás más libre y asociado a cuál es el valor de referencia que necesitamos para mejorar la situación de las y de los trabajadores.